Una entrevista en vivo. Son las 8:39. Saludamos al economista Mauricio Pozo, en 2 ocasiones ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, un experto en la economía ecuatoriana. Economista Pozo, bienvenido. Se encuentra en manos ya de los asambleístas la propuesta de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, y entendemos corre el cronómetro de 30 días en el que el gobierno aspira su aprobación. Hemos dado a conocer ya en grandes lineamientos lo que contiene esta reforma. Usted probablemente lo conoce también ya, y agradeceríamos su comentario sobre los principales puntos, pero quisiera empezar haciéndole esta pregunta: ¿qué tanta elasticidad, si es que es el término correcto, generan las acciones propuestas en esta ley que en forma económica urgente ha puesto en manos de la Asamblea el presidente nacional para mejorar este tema tan crítico de Ecuador, los ingresos? Buenos días, gracias Gustavo por la entrevista. Primero señalar que este es un proyecto que se conoció ayer terminando el día, muy de noche. Yo he podido hacerle una revisión, como se dice, a vuelo de pájaro. No he Imaginamos, claro. podido analizarlo en detenimiento y no quisiera opinar sin haber estudiado un poco más el proyecto. Sí le puedo decir, sin embargo, algunos temas. En primer lugar, cualquier proyecto tributario que se trate, son proyectos que pueden dar recursos, pero en el transcurso del tiempo. No es que usted aprueba mañana y pasado mañana ya tiene los recursos. Esto, si tiene efectividad, se va a ir produciendo a lo largo, en este caso, del año 2024. Y obviamente las necesidades y la premura de recursos es para ahora, no es para un plazo más largo, en primer lugar. En segundo lugar, no tengo claro cuánto va a rendir fiscalmente el proyecto, pero puede ser que sea entre 500 y 700 millones, simplemente por dar una cifra. Pero esto va a significar que aborda cerca del, ¿qué le diría?, menos del 20% del monto total del déficit. Es decir, ¿qué va a pasar con el resto de recursos que se necesitan? Por esa razón, creo que las gestiones a los multilaterales y otras acciones son absolutamente importantes. En tercer lugar, me parece, y esa es una opinión personal, que la actual coyuntura no debería dar para un tema tributario. ¿A qué me refiero con actual coyuntura? Me refiero, por ejemplo, al indicador de crecimiento económico para este y el próximo año. Este año la economía va a crecer cerca del 1%, de acuerdo al Banco Central. Y el mismo Banco Central para el próximo año está estimando un crecimiento del 0,8. Es decir, vamos a crecer 2 años al 1 y la población crece más rápido, crece al 1,4, lo que imposibilita obviamente generar mayores plazas de empleo. Entonces, con un crecimiento tan pequeño, este tipo de reformas lamentablemente pueden quedar en el vacío. O sea, puede quedar en la ley, pero no se va a producir el impacto favorable que se busca. Creo yo que hay otras formas de ir a la cobertura del problema fiscal que no pasen por un tema tributario. Pero de todas maneras, cualquiera que sea el tema, hay preguntas que quedan sueltas. Primero, si hay ajustes tributarios en algunos rubros, ¿va a apoyar la alianza con el Partido Social Cristiano cuando sabemos que ellos siempre han estado en contra de eso? Es una pregunta sin respuesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero de todas maneras, si se llegara a aprobar, como explico, esto va a ser un tema que se va a ir generando a lo largo del tiempo. En segundo lugar, vi también que existen algunas iniciativas para poder recibir recursos en liquidez y que no se concentren, por ejemplo, en 2 fechas en el año, marzo y abril. Me refiero al impuesto a la renta. Esto en términos del flujo puede ayudar, pero no en términos del déficit, porque lo que hace es, en lugar de recibir los fondos en pocos meses, lo va a recibir en cantidades menores, sí, pero a lo largo del año.
puede ayudar algo en la liquidez, pero no cambia el problema del financiamiento, es decir, no cambian los temas de fondo. Entonces yo, por lo tanto, tengo mis todavía preocupaciones de cómo se va a ir manejando esta situación. El diagnóstico que ha hecho el mismo gobierno, yo estoy en general de acuerdo, pero Las, sí quisiera ver las las cifras acciones concretas expuestas para ver la cómo noche de son. ayer le satisfacen, son las correctas. Sí, o sea, tenemos algunas diferencias, pero creo que eso no es lo de fondo. Creo que el diagnóstico está bien hecho. Aquí lo que hay que pensar es en la propuesta. Recuerde que hay que pagar en pocos días la nómina de noviembre y un poquito más la nómina de diciembre, que es el doble de la misma. Y hay atrasos por, según ellos, por 2.800 millones de dólares. A la seguridad social tampoco se le ha cumplido con el aporte del 40%. Existen compromisos con perdón, con los gobiernos seccionales que también están atrasados. O sea, la situación es difícil. Entonces, yo creería que la reforma tributaria, a pesar de que di mi opinión sobre la pertinencia de la misma, eso pues se va a demorar. Ahora necesita el Ecuador financiamiento, liquidez y recursos para atender lo que se está presentando en las próximas fechas. Y eso no va a dar la reforma. Si esto da algún resultado, a pesar de que tengo mis preocupaciones por lo que acabo de explicar, va a ser, como digo, en un plazo más largo. Nosotros, lejos en materia económica, le escuchamos a Juan Carlos Vega el día de ayer un discurso que muchas veces en la historia reciente de Ecuador hemos escuchado. Él señalaba, entre otras cosas, que quería motivar a la sociedad en su conjunto para que haga esfuerzos adicionales para ayudarnos, decía, a atravesar esta dura situación económica. Eso no sonó como un preámbulo para un anuncio de incrementos de tasas o impuestos, pero aquí quisiera preguntarle a usted, más allá de la estimación que ha hecho usted por el crecimiento de la economía ecuatoriana previsto, el propio gobierno se puso durante la campaña electoral una especie de camisa de fuerza para no incrementar tasas o impuestos. Bueno, usted sabe que hay una parte que es la candidatura y otra parte es ya en el gobierno. Es decir, efectivamente, como usted bien menciona, sí suena como un anuncio a que sí va a haber aumentos impositivos. Eh, pero me parece que eh, el que haya dicho lo que haya dicho en campaña para bien, para la realidad actual y viendo la gravedad de la situación, hace ver que probablemente va a cambiar de opinión en varios temas. Y uno de ellos tiene que ver con el aspecto tributario. Pero ahí, como le mencioné, tengo dos, entre otras preocupaciones. Uno, el apoyo político para ajustes tributarios hacia arriba. Hacia abajo, supuestamente no debería haber problema, pero hacia arriba sí, por parte de los propios aliados del gobierno. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es la efectividad de ese anuncio o de ajustes tributarios con un crecimiento económico tan pequeño. Entonces, esas dos inquietudes al menos tengo yo este momento y que pueden de alguna manera generar incertidumbre de cómo se va a proceder hacia adelante, cómo vamos a caminar. Yo me hubiera ido por otras vías. Yo me hubiera ido por aquellas que tienen que ver con decisiones propias del Ejecutivo y que no dependan de otra instancia, en este caso la Asamblea Nacional, que hay algunas. Muchas de ellas que no son populares ni son fáciles, pero no por eso dejan de ser importantes. Por ejemplo, el tema del subsidio a los precios de los derivados. El Ecuador decidió no producir el bloque 43, no seguir produciendo petróleo, argumentando que eso daña el medio ambiente. ¿Cómo puede ser que eso dañe el medio ambiente y sigamos subsidiando precios de un combustible fósil, gasolina y Claro. diésel? Y esta es una deuda Eso que no se tiene arrastra desde el gobierno anterior, que más bien tuvo presiones de importantísimos sectores sociales para que proceda la focalización. No lo hizo. Recuerde que el año 20 se tenía un ajuste del 5% y después se ajustó al 3%, pero se mantuvo la reforma. El gobierno de Lazo, antes del problema de junio del 22 de la protesta indígena, ya eliminó la reforma. Yo pregunto, ¿para qué eliminó la reforma? O sea, ¿cuál fue el objetivo? Si fue político, le fue mal porque enseguida hubo el problema indígena y no se focalizó nada. Cuando uno subsidia precios, no focaliza a nadie.
y lamentablemente ahí se movieron, creo yo, hasta políticamente muy mal, pero creo que esto hay que retomar. Son cerca de 3.000 millones que representa ese subsidio y eso le puede dar recursos al Estado al otro día, no estar esperando que vaya con la gradualidad que podría ser una reforma tributaria. Esto le da desde el otro día recursos al Estado y le va a ayudar bastante a poder salir del problema en que se encuentra. Es, economista Pozo, el tamaño del Estado, uno de los rubros que debería considerar un gobierno. Nos da la impresión que esto, viendo la actuación gobierno tras gobierno, más allá de todas las críticas que se ha hecho al, llamémoslo así, el modelo de Montecristi, nadie interviene en ese tema. Bueno, si usted analiza cuál es el gasto público agregado a la fecha respecto al PIB, va a ver que esto es del 39%. Sí llegó a ser del 44% en el 2013, pero hasta el año 2006 era del 21%. O sea, era casi la mitad en gasto público respecto al PIB. Y digo respecto al PIB porque eso es para que sean comparables las cifras de una fecha a otra fecha. Para el año 2023, ¿cómo puede ser que entre enero y octubre, los 10 primeros meses del año, el ingreso cae en el 8.4%, porque la producción petrolera no estuvo como estaba presupuestado, por el que el ingreso tributario no rindió lo que iba a rendir, etcétera? Cae en el 8.4%. Y el gasto, lejos de bajar también en una proporción similar para tratar de compensar, o por último, mantener el gasto, ni siquiera pasó eso. Subió el gasto en el 8%. Entonces, ¿cómo puede ser que cae el ingreso en el 8 y el gasto sube en el 8? Respuesta, déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, ante una situación así, el gobierno, parte de las acciones que tiene que poner es ponerle un freno a eso. Si no, se convierte en una bola de nieve y seguiremos con esto hablando siempre, que el gasto no se puede cubrir, que hay déficit, que hay que endeudarse, o empezamos a trazarnos con una serie de eh, acreedores del Estado que no se les cumple y eso genera sus propios problemas. Entonces, eso es algo que creo yo que debería abordar el gobierno nuevo de manera inmediata. Usted nos ha dicho que concuerda en términos generales, con pequeñas diferencias con lo expuesto por Juan Carlos Vega la noche de ayer sobre las cifras del Estado, las macrocifras, pero por allí hay una en la cual hay discrepancias y es la que más distancias tiene entre la aclaración que hizo a reglón seguido el expresidente Guillermo Lasso, el déficit fiscal. Continúa Lasso insistiendo en que no va más allá de un 3%, pero hay aparentemente un consenso entre otros observadores de la economía de que supera el 5%. No hay dónde variarse ni dónde perderse en eso, en esto, Gustavo. Hasta el mes de octubre, el déficit fiscal era de 3.300 millones de dólares. Y los 2 meses siguientes, noviembre y diciembre, son los peores meses del año. Y diciembre es el doble de un mes normal. Entonces, no hay por dónde pensar que va a ser de una cifra del 3% del PIB o algo así. Va a ser de 5.000 millones de dólares. Ese va a ser el déficit. Y ahí está de acuerdo el Observatorio Fiscal. Las propios multilaterales obviamente no se han pronunciado, pero sobre esas cifras están trabajando. Así que es impresentable seguir insistiendo en que el déficit es menor cuando a octubre ya tenemos un déficit que es igual o mayor al que está citando el gobierno, pero para todo el año. Entonces no hay dónde perderse en ese tema. Y aunque lo importante es realmente al momento mirar adelante, no podemos todavía apartarnos totalmente del pasado. ¿Cómo ve usted esa defensa de Guillermo Lasso que en las cifras que da para contradecir aquellas que ha dado el gobierno a través del flamante ministro de Economía? Él hace un comparativo de cómo recibió el Estado cuando él asumió la presidencia de la República y cómo deja ahora. Le voy a dar algunos números porque yo estuve hasta que se acabó el gobierno anterior en funciones, y lo que está diciendo el expresidente Lasso es un error.
y le voy a dar los números para que, y no son números míos, son números del propio Estado, del propio Y gobierno. usted lo conoce perfectamente cómo quedó, pues usted, si no me equivoco, Pero por terminó como supuesto, ministro de Economía. para empezar con el saldo de caja, ciento Ujú. ochenta millones sobre 300 y pico de millones que se dejó en saldo de caja, con todos los sueldos pagados, por cierto. No teníamos atrasos con, pues, había atrasos, sí, pero no de 2.800. La cifra era alrededor de 1.000 millones menos de lo que está. El crecimiento económico del 2021 era de más del 4% después de la caída del 20 por la pandemia. Ahora el crecimiento va a ser del 1. El riesgo país era 800, ahora es de 2.000 puntos. El déficit fiscal se bajó a 3.000 en el programa económico vigente, ahora es de 5.000 millones. El tema del empleo ahora le compara el expresidente Lazo con el año 20. Pero por supuesto que estamos mejor que el año 20. Es como cuando usted sale de cuidados intensivos de la habitación. Claro que está mejor, pero no ha salido del problema. Entonces no hay cómo comparar del año 20 cuando usted ve las cifras de empleo respecto al periodo precrisis, 2018 y 2019, estamos en una situación más complicada inclusive. Y por último, cuando se inició el gobierno del expresidente Lazo, había un programa económico, había una ruta por donde transitar, seguíamos con el apoyo de los multilaterales, habíamos ingresado a la economía solo del fondo 4.000 millones en el último trimestre del año 20, sin lo cual este país yo no sé dónde habría estado este momento si no se lograba esos fondos. Y logramos concretar 6.500, ahí sí con continuidad el gobierno de Lazo. Entonces, si usted ve toditos los indicadores que le cito de inicio a los que ahora se tiene, ni comparar, pues. La situación ahora es obviamente mucho más difícil, mucho más complicada, mucho más vulnerable. Se equipara la forma en la que recibe el gobierno de Daniel Noboa la economía a alguna otra del reciente pasado. Sí, bueno, hay algunas similitudes, sin duda. El problema fiscal sigue estando ahí, pero la intensidad del problema es distinta, o sea, es menor. La ruta, usted va a ver las cifras que se pudo manejar a pesar de la crisis del año 20, que fue una crisis internacional, me refiero a la pandemia. Revise usted las cifras si ha habido crecimientos de gasto en la magnitud que se han dado en este año 2023. No se ha dado. Revise si ha habido un aumento del riesgo país como ahora tenemos en el pasado, en esas fechas. No se dio. Es decir, ha habido un cambio de rumbo, se ha debilitado el accionar económico entre el 21 y el 23. Y eso es absolutamente innegable y no podemos, por ningún lado, cuestionar que eso no es así. Y además yo le puedo citar varias cosas. Se defendió el principio de la fijación salarial de acuerdo a una fórmula para despolitizar. No hicieron caso, subieron los salarios de manera, yo diría, respuesta a una propuesta electoral. Se eliminó la reforma que le menciono en el tema de los combustibles. Subió el gasto en una proporción que no estaba subiendo en los casos anteriores. Proponen una ley tributaria, después retiran la ley tributaria. O sea, si eso es ordenar la casa, me parece que estamos hablando en otro idioma. Bien, si bien sabemos que esto del nuevo decreto o la propuesta de decreto es una noticia en desarrollo, usted ha señalado, no ha tenido el tiempo todavía para revisarlo, nos dice también que no se evidencia, ese vistazo rápido que ha dado, una generación de ingresos, asimismo de manera ágil para resolver los problemas más urgentes del gobierno. Esta ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo traerá entonces, entenderíamos, efectos más bien por lo menos de mediano plazo, sino de largo plazo. ¿Qué puede hacer Ecuador? ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar la situación cuando el crédito internacional está también bastante escaso para Ecuador? El riesgo país se mantiene todavía en 1915 puntos. Bueno, el anuncio del propio gobierno recientemente electo habla de gestiones intensas con los multilaterales. La,
posición de los multilaterales en este momento es una posición que no ha cambiado, es decir, está muy abierta la comunidad internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial a ayudar al Ecuador. Le quieren apoyar, quieren inclusive ver si entran en un programa por un periodo corto, como un tipo stand-by, el que yo suscribí el año 2003, que se ajuste al periodo de gobierno, porque es un periodo corto también, y que esto permita financiamiento para ayudarle a la economía que salga de la situación que está. Es decir, sí hay esa predisposición, sí hay esa apertura, pero sí se requiere un programa económico. Y el programa económico también vale la pena añadir, no es solo la reforma que esté en la Asamblea. Eso es una pieza que habrá que ver cómo engrana en el resto. Pero hay decisiones en materia financiera, hay decisiones en materia monetaria, hay decisiones del sector externo, hay temas de estructura como el tema laboral, hay un problema en la seguridad social, hay un problema de financiamiento, liquidez y estructura en el gasto que no se está abordando en esta reforma. Es decir, hay bastantes más cosas para completar un escenario que permita de alguna manera corregir que ya tenemos un programa económico y por ahí va a transitar. Entonces, sí creo que es importante que se tenga claro que existe la disposición, pero se requiere este programa y obviamente a otras acciones emergentes porque el tamaño del problema fiscal no es del monto que podría surtir de los multilaterales únicamente. Ellos pueden ayudar, pero no va a ser jamás de la cifra del problema fiscal que tenemos en este momento. Van a requerir de otras acciones adicionales. Bien, nuevamente con las limitaciones todavía al no haber revisado a fondo esta propuesta, ¿qué sensación le causa a usted en cuanto a cómo está cometiendo ese gravísimo problema del desempleo y sobre todo del subempleo en Ecuador? Brevísimamente le menciono algunos de los puntos en los cuales se espera tenga algún efecto en cuanto a mejorar estas cifras, la creación de zonas francas con una tarifa de cero, exoneración de 10 años de impuesto a la renta para nuevas inversiones en energías renovables, deducciones adicionales, es decir, incentivos para quien cree nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años y para las personas que hayan sido sancionadas con penas de privación de libertad, la devolución del IVA en adquisiciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios. Un poco va por esa línea. A ver, hay anuncios que suenan bien y yo no estoy en desacuerdo que se promueva la actividad privada con incentivos como lo que usted acaba de mencionar, pero esto puede quedar casi en cero si no se arreglan otras cosas. ¿A qué me refiero a arreglar otras cosas? Hay temas transversales que no hemos abordado y que es parte de, por ejemplo, el encarecimiento de costos para que la actividad privada pueda producir mejor. El tema laboral. Si nosotros seguimos con un esquema laboral como el que tenemos, que es caduco y obsoleto, esto va a ser una seria restricción para poder seguir. Ese es uno de los temas que creo que es fundamental mencionar. Segundo, se necesita identificar proyectos emblemáticos que signifiquen recursos importantes de liquidez de forma rápida, lo que fue el OCP en el año 2003, es decir, algo que le permita al país generar recursos para que el financiamiento ayude a una recuperación económica más rápida. Porque usted puede decir a las empresas, si usted contrata a trabajadores, le voy a dar este beneficio tributario, y eso puede ayudar en algo, pero nunca va a ser en la medida del problema que tenemos. O sea, la magnitud del beneficio va a ser demasiado pequeño para el problema que mantenemos. Pero para que eso realmente se potencie, usted requiere adoptar otras decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema laboral que acabo de citar. Le doy otras acciones. La importación en el Ecuador es más cara que en Colombia y en el Perú. ¿Por qué? Porque el arancel promedio es del doble. Aquí es del 12%, en los países vecinos es del 4%, del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros seguimos con unas cifras tan onerosas para importar materias primas, bienes de capital, obviamente la actividad económica se va a ver limitada también por esa vía. Ya
Cito dos temas adicionales. Le doy un tercero, financiamiento. El sistema de determinación de tasas de interés en Ecuador no funciona. Es imposible que haya financiamiento para actividades productivas. Si usted tiene un techo aquí cuando tiene volatilidad en el mundo externo, le cuesta más al Ecuador nutrirse de fondos tanto para el sector privado como para el sector público. Y cuando usted tiene un techo, no hay nada más caro que el crédito que no existe. ¿Qué es lo que pasa? Se produce lo que se llama exclusión financiera, es decir, sectores salen a la informalidad porque no consiguen financiamiento formal. Por ejemplo, en el microcrédito, y ese es el caso más emblemático donde terminan en el agiotismo para conseguir fondos. Entonces, un poco lo que le quiero decir es, los estímulos tributarios de un proyecto de ley como el que está enviado a la Asamblea, o algunos beneficios para estimular el empleo por esa vía, pueden tener poco impacto si no se acompañan de otras acciones. ¿Cuántas leyes hemos tenido de beneficios para el sector productivo por contratar trabajadores? Ya no me acuerdo ni el número, pero no son menos de 3 o 4 leyes. Y sin embargo, el problema sigue ahí. ¿Por qué? Porque no hemos podido avanzar en las otras cosas. Para finalizar, economista Pozo, ¿cómo se está enfocando ese tema que muchos sectores reclaman, incluyendo sectores de izquierda en Ecuador, de que los gobiernos no cobran debidamente los impuestos? En uno de los puntos también de esta propuesta de ley se propone una amnistía tributaria, una remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones administradas por el Servicio de Rentas Internas. Asumimos que en esto incluso el Grupo Noboa se sentirá aludido y tendrá a lo mejor que acogerse moral y solidariamente a lo que proponga en esta norma. ¿Cómo lo ve a usted a este punto y sobre todo cuantitativamente cuánto podría significar para el Estado? No es correcto creer que todas las disputas, llamemos así, que existen entre contribuyentes y el Estado, o el SRI que lo representa en este caso, va a ser favorable al Estado. La práctica demuestra a lo largo de los años que más o menos el 50% de esos casos termina ganando el Estado y el 50% del sector privado. Entonces, decir que todo eso que esté en disputa va a ir al Estado es un error, porque no ha sido una práctica. Además, si bien existen contribuyentes que no han hecho los deberes de manera adecuada y por lo tanto tienen una obligación estatal no pagada, también hay de lo otro, excesos de la autoridad tributaria. No es que solo el un lado ha tenido pecados y el otro no. De los dos lados había habido problemas. Entonces, eso creo que es un tema que es importante señalar como un elemento fundamental. El otro punto es que no es muy sano el tener amnistías tributarias permanentes. Y hemos tenido, creo que todos, o casi todos los años. Esto puede ayudar un momento, pero no es la mejor forma. Que hay que mejorar los sistemas de recaudación, sin duda alguna. Creo que hay todavía un trabajo por hacer ahí. Pero las condonaciones de obligaciones tampoco ayudan. Y hay también ahí alguna intención de condonación. ¿Por qué? Porque le hace perder al deudor la responsabilidad del pago. No quiere decir que no se le ayude, que se le dé una forma para pagar obligaciones, por ejemplo, obligaciones financieras, para poner un ejemplo más claro, eh, pero que sienta la obligación, así tengan que pagar un centavo, pero que sienta la obligación del cumplimiento. Cuando hay las condonaciones, lo que se hace es desvirtuar ese principio que tiene que estar presente. Y en el tema tributario es de igual manera. A veces que paguen muy poquito es siempre sano porque hay ese compromiso y esa coparticipación de los actores. Pero el dejar de lado eso me parece que no es lo mejor. Y el sistema, si usted está permanentemente aplicando amnistías tributarias, es porque algo no funciona, pues. Porque si no, ¿para qué está aplicando las amnistías? Entonces, son temas también que creo yo hay que considerar en este tipo de propuestas. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Pozo. A la orden, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía y Finanzas en 2 gobiernos. Son las 9:09 minutos.